Sí. Bien, yo creo que siendo las 18:05, para no hacer justamente lo que decía Oscar Wilde, que la puntualidad es una ladrona del tiempo, podemos ir comenzando. Buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy aquí, en un encuentro que va a tocar una temática que en lo personal y en la opinión de los que integramos el foro, estamos convencidos de que irá cobrando cada vez mayor relevancia y, por otro lado, sería fundamental que así sea. La capacidad de vigilancia y control de los espacios soberanos son un elemento esencial para la existencia y el desarrollo de cualquier nación, y claramente nuestro país no es una excepción. Es importante que la ciudadanía conozca cuál es toda la Argentina, no solamente la que pisamos todos los días. Y hoy la idea es justamente explorar un poco a vuelo de pájaro qué es eso que llamamos el mar argentino. Los que formamos Foro Argentino de Defensa lo pensamos como un espacio para repensar la defensa, sin banderías partidarias ni ataduras de ningún tipo, sobre todo sin mochilas. Nos proponemos el ejercicio de no pensar la defensa como somos, sino pensar la defensa como debería ser para un país de la extensión y las características del nuestro, ¿no? De la Argentina. Un país de una enorme riqueza natural, como vamos a observar luego de esta presentación, y sin ninguna duda ubicado estratégicamente hacia el futuro, como también vamos a constatar luego de estos dos expositores de lujo que tenemos hoy. Uno de los ejes en los que nos proponemos trabajar en Foro es el de la comunicación, hacer docencia en la sociedad y un poco también en la política, ¿no? Sobre la importancia de la defensa. Somos militares, civiles, reservistas, profesionales de distintos orígenes con diferentes visiones, y nos une, yo diría, además de, por supuesto, el hecho de ser argentino, el ser militantes, verdaderos militantes de la defensa nacional. Porque nos preocupa que la política en general ha desconocido de alguna manera la trascendencia que tiene para la nación, no solo para proteger lo que es nuestro, sino para negociar en el mundo, para cooperar, para generar agendas, para todo lo que las naciones más desarrolladas del mundo también utilizan a la defensa. Sus complejos industriales, sus capacidades, su capital humano, que es extraordinario, la utilizan como una verdadera herramienta al servicio de su diplomacia. Algo que sí ocurrió, por otro lado, en nuestro país, justamente cuando fuimos de las principales naciones del mundo. Por eso hoy nos proponemos muy sintéticamente, de vuelta, un poco a vuelo de pájaro, hacer un repaso sobre el valor estratégico del mar argentino, de nuestro mar. Para eso vamos a contar con dos expositores de lujo. Ellos son miembros del Foro Argentino de Defensa, y luego de sus exposiciones, si nos da tiempo y por supuesto hay interés por parte de los asistentes, vamos a organizarnos para poder responder a las preguntas que nos puedan hacer llegar ustedes a través del chat del Zoom. Para no demorar más, paso a presentar entonces al primero de nuestros expositores. Se trata de Guillermo Tiburek. Es contraalmirante en retiro efectivo. En su carrera naval se capacitó en armas submarinas y como oficial control antisubmarino. Ejerció el comando de buques como el Alférez Sobral, la corbeta Gómez Roca y de nuestra querida fragata Libertad, realizando el viaje de instrucción del año 2011. Prestó servicios en varios organismos y tripuló diversos buques de la Armada, entre los que se destacan la lancha rápida Indómita, la corbeta Robinson y el destructor Sarandí. Es oficial de Estado Mayor y además realizó el curso de Estado Mayor dictado por la Academia de Guerra Naval de la República Oriental del Uruguay. Ejerció la dirección de la Escuela de Guerra Naval
fue inspector general de la Armada, jefe del Estado Mayor del Comando de Alistamiento y Adiestramiento, director general del personal de la Armada y director general de salud de la Armada. Es licenciado en sistemas navales y perito naval en navegación marítima. Se retiró en el año 2017 y desde ese momento se desempeña en el ámbito privado, como asesor perito naval y auxiliar de la justicia. Está casado con la arquitecta Mónica Muñoz y tiene 2 hijos y un nieto. Y es importante mencionar esto último porque algún día, cuando todo se normalice en nuestra querida Argentina, seguramente deberíamos pensar en darle una medalla a los familiares de nuestros militares por soportar tanto y ser tan fundamentales en el ejercicio de esta maravillosa vocación de nuestros militares. Con esta introducción, para no perder más tiempo, señor almirante, el primer panel es suyo. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Les agradezco sinceramente el hecho de que estén presentes con nosotros. Gracias al Foro Argentino de Defensa por invitarme y a la Unión Republicana por prestarnos el espacio para hacer esta exposición. Como pueden apreciar en el mapa que se encuentra recientemente publicado por el Estado argentino, se pueden apreciar en él 2 zonas en particular. Una, la zona económica exclusiva, marcada en azul, y a continuación, la nueva extensión de la plataforma argentina. Nosotros normalmente hablamos de mar argentino y vemos en este mapa que el mar argentino no se encuentra en cambio Océano Atlántico Sur. Esto es más que nada porque la Organización Hidrográfica Internacional no lo tiene registrado como un mar, por lo tanto es un mar que no tiene la autorización para funcionar como tal. Pero nosotros, en nuestras costumbres y usos, solemos llamar mar argentino al mar que se encuentra cubriendo nuestra plataforma nacional. La plataforma continental es una plataforma que llega hasta los 200 metros de profundidad, conocido como mar epicontinental, y en él es donde está nuestro mar argentino. Más allá de este comentario sobre nuestro mar, hay que tener en cuenta que el mar argentino es un mar frío, con temperaturas en la ciudad de Mar del Plata de 20 grados en verano a 10 grados en invierno, en Caleta Olivia con una temperatura que oscila entre los 16 grados en verano a 8 en invierno, y en la zona de Ushuaia de 10 grados a 6 grados centígrados. Sumado a esto, debajo de la latitud 40, eso es a la altura aproximadamente un poquito más al sur de Bahía Blanca, es lo que se conoce como los 40 bramadores. Un escritor, Vito Dumas, navegante solitario que recorrió el mundo por debajo de los 40, escribió en su oportunidad lo difícil y particular que era navegar por esos mares, y prácticamente todo nuestro mar argentino se encuentra debajo de esa latitud. Tengamos en cuenta que estadísticamente, una vez por semana, un temporal pasa por la zona, así que si uno pretende viajar de Buenos Aires a Ushuaia, es más que seguro que encuentre la cola de un temporal y próximamente el frente del que está por venir. Esto nos da una idea de por qué en nuestro litoral marítimo no encontramos pescadores artesanales como se pueden encontrar en Uruguay o en el Brasil. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los derechos soberanos en el mar. Pero para ello tenemos que entender que hay que establecer fronteras y límites, y que en el continente es sencillo hacerlo. No así en el mar. En el continente uno coloca un hito, ve una montaña, ve un río. Pero en el mar la cosa es un poquito más complicado. Tan complicado que las Naciones Unidas, en el año 1957, tomó la decisión de formar la primera Convención del Mar,
para poder establecer cuáles eran los límites de los estados ribereños y que no hubiera conflictos entre los estados vecinos y los que transitaban por dicho mar. Esta primera convención del mar fue un fracaso, duró 2 años y no llegaron a ninguna conclusión, pero las Naciones Unidas siguió insistiendo y en el año 1960 se largó la segunda convención del mar, que también llegó a la misma conclusión que la primera. Era una situación difícil de determinar. En el año 1973, la tercera Convención del Mar, ordenada por las Naciones Unidas, se reunió y durante 9 años estuvieron trabajando, hasta que en el año 1982 entregaron un documento consensuado, donde lo dejaron a la gente de las Naciones Unidas para que los países signatarios tomaran conocimiento y firmaran su acuerdo de conformidad. Esto ocurrió, esta presentación fue el 10 de diciembre del 82, en la bahía de Montego Bay, en Jamaica, y este tratado empezó a ser firmado y llegó a juntar las 60 firmas necesarias para ser promulgado en el año 94. Nuestro país suscribió dicho tratado en el año 1995. ¿Qué es lo que básicamente establece este tratado? Este tratado, con sus 320 artículos y 9 anexos, básicamente define lo que es mar territorial, lo que es la zona económica exclusiva y lo que es la plataforma continental y alta mar, donde establece cuáles son los derechos que tiene cada estado ribereño con respecto a cada una de estas jurisdicciones. Sobre una línea de bases rectas o una línea de base que conforma la zona de las más bajas mareas de cada uno de los estados ribereños, se trazan 12 millas hacia afuera, y esto es lo que se considera como mar territorial. El mar territorial, para la parte jurídica, tiene la misma legislatura y las mismas características soberanas que lo que es la parte continental del estado ribereño. Por lo tanto, en todo el espacio aéreo, en el agua, en los suelos y subsuelos, es como si fuera parte del continente, parte continental del estado ribereño. A esta zona de 12 millas de mar territorial se le adjuntó una zona contigua, que esta zona contigua, la tarea que tiene es ejercer y servir como zona de amortiguación para que se puedan fiscalizar y prevenir infracciones que deban ser sancionadas en el mar territorial. Luego se estableció la zona económica exclusiva, que acá vemos una imagen de la Prefectura Naval, que es la que utiliza para determinar el control del tránsito marítimo, donde queda marcado en rojo todo lo que es la zona económica exclusiva argentina. Se ve las líneas de base y se ve la zona contigua. Y en la zona económica exclusiva el país tiene soberanía sobre las aguas, sobre los recursos que se encuentran en las aguas, en el suelo y en el subsuelo, y tiene la obligación de administrar estos recursos. Si un estado ribereño no explota adecuadamente sus recursos, un estado ribereño u otro estado puede solicitar el uso de esos recursos si están mal utilizados. Luego de la zona económica exclusiva, viene la plataforma continental. La plataforma continental, de acuerdo a las Naciones Unidas, podía extenderse no más allá de las 350 millas de la línea base. Quedamos que la zona económica exclusiva era hasta las 200, por lo tanto son 150 millas más. Pero en realidad estas 150 millas más tienen algunos condimentos que están relacionados con la con la profundidad de los 2.500 metros, y
con cómo es el talud con respecto a los sedimentos que están en los suelos abisales. La Argentina estuvo haciendo un trabajo durante muchísimos años con todos los entes nacionales y con todos los medios disponibles, la gran mayoría de la Armada, para poder establecer cuáles eran los puntos que cumplían con las condiciones para poder establecer los límites de esta plataforma continental y poder presentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas esta documentación que le permita a la Argentina ejercer derechos soberanos sobre el suelo y el subsuelo de dicha plataforma. Como les mencioné anteriormente, esto fue presentado en el año 2009 y fue aprobado recientemente, y el mes pasado se publicó por ley nacional cuáles eran los límites de esta plataforma. Esta plataforma le permitió a la Argentina incorporar 1.700.000 kilómetros cuadrados a los más de 4.000, perdón, más a los 4 millones que ya teníamos, sobrepasando los 5 millones de kilómetros cuadrados entre la plataforma y la zona económica exclusiva. Estos son números que son difíciles de entender por su magnitud y por todo lo que implica el control y cuidado de todo lo que se encuentra en dicho territorio. También es cierto que tenemos la Antártida Argentina, que está bajo el paraguas del tratado, y tenemos las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ocupadas por una potencia extranjera. ¿Cómo se cuidan y defienden el mar y sus recursos? La forma de defender lo que uno tiene es ejerciendo presencia, mediante el control y la vigilancia. La presencia, está claro, es mostrar la bandera, estar presente en el mar y hacer lo que uno está acostumbrado a realizar cuando está bajo bandera o está defendiendo un territorio. Cuando hablamos de control, tenemos que pensar que en estos momentos el control es como si saliéramos a la calle y nos agarra la policía por el tema del COVID-19 y nos pide la documentación, la autorización para circular y demás. En el mar es exactamente lo mismo. El control se hace en las vías de circulación focales, sea en el estuario del Río de la Plata, Bahía Blanca o en los puertos, lo hace la prefectura, y es la que controla todos los buques que van ingresando a nuestro país y qué tareas vienen a realizar. Si uno quiere hacer un control en el mar, en aguas abiertas, ya la situación es un poco más complicada, porque uno tiene que pensar primero qué es lo que tiene que controlar y dónde, cuánto tiempo y en qué área, y eso da una dimensión de la cantidad de medios que tenemos que utilizar, porque generalmente efectuar el control no es una cosa sencilla de hacerlo de manera permanente. Por eso el sistema que más se utiliza para resguardar los espacios propios es la vigilancia. En este momento, mirando esta imagen que les quedó fija, estamos haciendo vigilancia. Esta imagen corresponde a una página, a un sitio web que es Marine Traffic, que es el que registra los AIS de todos los buques y nos permite tener una idea de cómo es el tránsito marítimo mundial. Ustedes pueden ver en color verde los movimientos de las embarcaciones, y los que están en verde son buques de carga. Los que se ven en rojo son buques tanqueros, independientemente de la carga que lleven. Pueden ser petroleros, quimiqueros o transportes de agua. Y en color naranja o algo parecido al naranja es lo que se ven los buques pesqueros. Esta imagen sirve para ver en el contexto de la República Argentina dónde estamos ubicados relacionados con todo el tránsito marítimo.
En esta otra imagen, ustedes pueden ver cómo los caladeros empiezan a resaltarse. En este caso, el caladero a la altura del Perú y del Ecuador, donde se ven una cantidad bastante importante de buques pesqueros. Y lo mismo en la zona que corresponde a nuestro Atlántico Sur o mar argentino. Nos vamos acercando ya a nuestro país y vemos el movimiento que se ve en la hidrovía y cómo hay un movimiento en lo que es la zona de las 200 millas y las Islas Malvinas. En lo que es la hidrovía van a poder apreciar en color verde, como les mencioné anteriormente, lo que son los buques mercantes que van y llegan hasta el Rosario, donde están las grandes agroexportadoras. Este es el tránsito normal que realizan los buques mercantes cuando vienen a cargar cereales, toman el Río de la Plata y llegan hasta Rosario. De Rosario para arriba lo que se ve es un tráfico en color celeste. Este tráfico en color celeste significa que son remolcadores, y los remolcadores son los que llevan las barcazas que navegan por todo el río Paraná para arriba hasta Paraguay, tomando el Paraguay, y llegando hasta Bolivia, inclusive Brasil. Por acá es donde se circula el óxido de hierro para traer a la zona del Gran Rosario, y los cereales y oleaginosos que vienen desde el norte, para ser embarcados en Rosario, en los buques, ya sea para completar carga argentina, o a Nueva Palmira, en la zona del Uruguay, o los puertos en Montevideo para carga de contenedores. Bajando por el litoral argentino nos encontramos fuera de las 200 millas, o sea, lo que sería la milla 201, ya los buques pesqueros y el movimiento clásico de un mar argentino. En esta imagen se ven también lo mismo, incluyendo las Islas Malvinas. La zona donde normalmente se suelen juntar la mayor cantidad de buques pesqueros por fuera de las 200 millas está a la altura de Comodoro Rivadavia, donde acá inclusive se muestran buques tanques y buques de carga. Esto es porque los que están en esta zona son reabastecidos por personal, por víveres y por combustibles y agua a través de buques que hacen de supply. Se ve también el tráfico que hay entre las Islas Georgias y las Islas Malvinas, con buques tanques moviéndose de un lado para el otro. Lo mismo ocurre con los buques de carga y los pesqueros que están en las proximidades de dichas islas. Yendo para el Estrecho de Magallanes, no se ve muy nítido, pero en estos circulitos que estoy señalizando son las plataformas petroleras que están en este momento trabajando. Un supply que acaba de salir de alguna de las plataformas. Un pesquero en el medio del pasaje Drake, haciendo prospección pesquera. Y la imagen que sigue, esto es pesqueros argentinos en la zona económica exclusiva, donde estamos en la época de la zafra del langostino y ustedes pueden apreciar la cantidad de pesqueros que se juntan para buscar el recurso en un espacio limitado. Bueno, y con esto damos fin a lo que sería la parte de la vigilancia de nuestro territorio. Y pasamos a ver ahora qué cuestiones o qué conflictos tenemos en el mar argentino, aunque por decirlo de otra manera me gustaría especificar quiénes están presentes en el Atlántico Sur, qué capitales son los que uno puede encontrar a lo largo del litoral marítimo. En esta imagen ustedes pueden ver las distintas cantidades de pabellones
que se encuentran tanto en la zona de la hidrovía como a lo largo de todo nuestro litoral. Para hacer una revisión de arriba para abajo, de norte a sur, vemos la bandera del Paraguay. La bandera del Paraguay es una de las banderas que más seguido se ve en la hidrovía, dado que tiene el mayor volumen de carga registrada bajo bandera, y donde los grandes armadores paraguayos son prácticamente los que dominan el 80% del mercado o del comercio en la zona. Por eso ustedes veían de Rosario para arriba todos esos colorcitos celestes de los remolcadores que empujan trenes barcazas que llegan hasta las 12 barcazas, empujando en forma conjunta. Estas barcazas suelen ser barcazas cerealeras, de aceites y de mineral de hierro que traen para, como les mencioné, para la zona de San Nicolás. Las barcazas normalmente finalizan su tránsito en la zona de Carmelo, donde en las cerealeras agroexportadoras de Carmelo es donde entregan la última parte de su carga para que sea comercializada al exterior. Lo siguiente que vemos es la bandera de Francia, perdón. Lo siguiente que vemos es la bandera de Francia, de China, Estados Unidos y de Suiza, que estas son las grandes exportadoras, agroexportadoras que tiene la Argentina, que tienen la gran mayoría muelle propio. En Estados Unidos tenemos Cargill, ADM y Bunge. En Francia, Lois Dreyfus. En China, Nidera y Noble. Y en Suiza, Glencore, que es la que tiene el complejo Timbúes con más del 50% de las exportaciones. Luego vemos la bandera de Bélgica, que es la que se encarga de prácticamente la totalidad del dragado hasta Rosario, de la hidrovía, y también en Bahía Blanca, dado que se encarga del dragado del canal principal de Bahía Blanca. Tenemos la bandera del Uruguay, dado que con ello firmamos el Tratado del Río de la Plata en el año 1973, y en el frente marítimo de ambas naciones, los uruguayos pueden pescar en nuestra zona y nosotros podemos pescar en la zona de ellos de acuerdo a dicho tratado. Después, ya más al sur, vemos la bandera de España, de China y de Corea, dado que estos países tienen capitales en empresas pesqueras argentinas, y son las mismas banderas que las vemos enfrente en la milla 201, y las mismas banderas que también vamos a encontrar en las Islas Malvinas. La bandera de Taiwán, que suele estar en la 201 y en Malvinas, no la incorporé, dado que de alguna manera corresponden a los intereses chinos de la zona. Más al sur tenemos la bandera de Francia, dado que Francia es dueña de la Total se encarga de extracción de petróleo en las plataformas petroleras que tiene la zona de San Sebastián. La bandera del Reino Unido. Después tenemos la bandera de Chile, con el cual firmamos el Tratado de Paz y Amistad en el año 1984, estableciendo de forma tal vez transitoria o tal vez efectiva entre el límite entre ambos países en la zona sur. Esto lo menciono porque acaba de aparecer tal vez un pequeño inconveniente cuando nosotros definimos la plataforma en este sector. Y por último, todo lo que está relacionado con el Tratado Antártico, donde las banderas que ustedes ven no son todas las banderas que tienen que ver con el tratado, sino todos aquellos países que tienen bases permanentes en el sector reclamado por la República Argentina, que son la bandera de Polonia, Chile, Ucrania, Uruguay, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Corea, China y Gran Bretaña.
La gran mayoría de estas banderas se encuentran en la isla 25 de Mayo, que es la primera isla de la Shetland cercana al Drake, al pasaje Drake, donde acá se ven dónde están los establecimientos junto con la base permanente Carlini, ex Giovanni, que se encuentra en este territorio. Bueno, con esto quería dar por finalizado la exposición. Le agradezco su tiempo y, de ser necesario, nos veremos en el momento de las preguntas. Y Santiago, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Esta fue el primer bloque, el primer panel de la exposición. Ahora vamos a contar con la participación del almirante Carlos Cal. A modo de presentación, Carlos Ernesto Cal, contraalmirante, aviador naval, veterano de la Guerra de Malvinas. En su carrera naval ejerció el comando de la escuadrilla aeronaval antisubmarina de la Escuadra Aeronaval número 2, de la Fuerza Aeronaval número 2, y entre 2001 y 2002 fue comandante de la Aviación Naval Argentina. Entre otras aeronaves fue piloto de aviones Grumman S-2 Tracker en todos sus modelos, de Beechcraft 734, B-200, del A-4 Skyhawk. Totaliza más de 4.500 horas de vuelo, tiene 312 enganches en portaaviones como piloto al mando, en buques argentinos, de los Estados Unidos y del Brasil. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, realizó 10 misiones de combate al mando de su avión Grumman Tracker, desde el portaaviones ARA 25 de Mayo y desde bases aeronavales, por lo que fue condecorado por el Congreso de la Nación Argentina. Oficial de Estado Mayor, realizó el curso de comando en la Escuela de Guerra Naval de la Armada Española, entre otros. En el 96 efectuó el curso de Seguridad Internacional en la Universidad de St. Andrews, Escocia, Reino Unido, Gran Bretaña. Se desempeña como profesor de la Escuela de Guerra. Fue miembro del Consejo Superior de Centros de Estudios Estratégicos de la Armada, editor del diario Intereses Marítimos, miembro de honor del Instituto Nacional Newberiano y presidente del Instituto Aeronaval. Es licenciado en Sistemas Navales Aéreos, coautor de 2 libros que recomiendo: Aviación Naval Argentina y La Cuestión Estratégica, Análisis y Conducción, que si no me equivoco es del 2016. Durante el 2016, bien digo, se desempeñó como director nacional de Planificación de Seguridad de Fronteras en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y en 2018 integró la Comisión de Redacción de la nueva Ley de Personal Militar en el Ministerio de Defensa Nacional. Está casado con Lelia Anciliotti, con quien tiene 3 hijos y 4 nietas. Señor almirante, todo suyo este panel. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos los asistentes. Agradezco a las autoridades de este foro argentino, Nobel Foro Argentino de Defensa, haberme pedido que hiciera esta presentación, y por supuesto también a Unión Republicana por facilitarnos el espacio y el Zoom. Quisiera empezar mi presentación con una frase que se le atribuye a Leonardo da Vinci, aunque muchos lo repitan como si fuera propia, que dice que no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Y justamente un poco el propósito de esta presentación es difundir algunas cuestiones del mar, que dado nuestro país poco afecto a las cuestiones del mar y que ha vivido mucho tiempo de espaldas al mar, necesita conocer y es necesario difundir. Así que mi presentación va enfocada a esto, van a ser cuestiones bastante generales las que voy a explicar. Veo en la concurrencia muchos colegas y conocidos, amigos, que conocen algunos de estos temas en mucha profundidad, y que sería muy interesante poder escucharlos, y que seguramente cuando termine esta conferencia me van a retar porque dije cosas que no eran correctas, porque siempre hay alguien que sabe más que uno cuando uno da una de estas charlas, y está bien que eso pase. Bueno, vamos a comenzar la exposición esta.
Se ve la presentación, ¿no? Sí. Estas enormes dimensiones del mar argentino, de las que hablaba el almirante Tiburek, son realmente espacios, ¿verdad?, planetarios, se podría decir, que ocupan espacios realmente enormes dentro del planeta. Dentro de estos espacios hay ciertos derechos soberanos que tienen un valor que todavía no podemos comprender plenamente. Esos espacios tienen riquezas que pueden explotarse, por supuesto, en nuestro beneficio, ¿no? Algunas ya están siendo explotadas y otras están esperando. Esta espera se puede deber a muchos factores. Muchas veces a falta de financiamiento, no alcanza el dinero para hacerlas. Otras veces por desconocimiento, porque ni siquiera sabemos que están las riquezas. Y lo más probable es que no se ejecuten porque no hay, digamos, no se han desarrollado todavía las tecnologías que permiten esa explotación. Imaginémonos, por ejemplo, ¿quién hubiera imaginado hace 150 años que se podía sacar petróleo del lecho marino y usarlo para las necesidades de uso del petróleo? Bueno, lo mismo puede pasar con otros recursos y con otras tecnologías. Estas riquezas, o más bien recursos que nos ofrece el mar, son muy variadas. Para simplificar la explicación, vamos a decir que hay recursos actuales y recursos que ya se están explotando, están siendo explotados, y otros que esperan. Algunos son renovables, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la pesca, si los explota racionalmente, ¿no? Y otros se van agotando a medida que se los explota, si no son renovables, como el caso del petróleo. Veamos cómo hacemos uso de esas riquezas hoy en día y vamos a reseñar muy por encima qué nos puede ofrecer el futuro en este sentido, ¿no? La primera consideración es acerca de la pesca comercial. La pesca comercial es el recurso que más gente y más ramas de la actividad marítima moviliza hoy en el mar argentino. La pesca es un gran movilizador de mano de obra, de servicios y de inversiones. Pensemos en las plantas de procesamiento en tierra, los astilleros que construyen y reparan buques, los seguros, los servicios portuarios, la seguridad de navegación, los servicios comerciales, además, por supuesto, de las tripulaciones de los buques pesqueros. Se calcula que hay hoy en día más de 170.000 personas que trabajan en relación directa con la pesca comercial. Por supuesto, es un factor muy importante de aprovechar por las divisas de exportación que vamos a ver ahora. El país tiene poco consumo de pescado, consume 4,8 kilos por año, por habitante. Si lo comparamos con la carne consume la carne de vaca, se consumen más de 50 kilos anuales, así que es una gran diferencia. A nivel mundial este consumo es de 20 kilogramos. La pesca también promueve gran actividad en los puertos, en particular, bueno, el puerto de Mar del Plata es el puerto que acapara prácticamente un 50% de toda la actividad pesquera del país, y están los puertos patagónicos muy importantes como Puerto Madryn, Rawson, Comodoro, Deseado y Ushuaia, ¿no? Para nombrar los más importantes. Se extraen del mar argentino unas 70 especies de peces, moluscos y crustáceos. Pero hay 3 especies que son las estrellas, que es la merluza upsi, que es la que comemos cuando pedimos filete de merluza, esto es lo que nos dan, el calamar ilex, que es con el que se hace, por ejemplo, las rabas, y el langostino patagónico, una verdadera joya de la pesca argentina. ¿Cuánto exportamos de pesca? Bueno, aproximadamente, o cuánto extraemos, mejor dicho, aproximadamente, vamos a números redondos, 800.000 toneladas anuales. ¿Esto qué significa en montos? Alrededor de entre 2.000 y 2.200 millones de dólares anuales. Que no quiere decir que sean dólares que, digamos, ingresen al gobierno argentino. Sobre esto se pagan regalías o permisos de pesca, que son los que realmente, digamos, logra retener el Estado Nacional, ¿no? Ahora bien, algunas especies, en particular el calamar ilex, si bien se desarrolla se desarrolla su ciclo vital, la mayoría de su ciclo vital dentro de la zona económica exclusiva, navega hacia afuera de la zona económica exclusiva en algún momento de su vida
y ahí es cuando se aprovecha la pesca por parte de otros estados, otras empresas, otros pabellones, que aprovechan la pesca esta sin control. Estas especies se las llama altamente migratorias y están protegidas por la ley del mar, por la Convención del Mar, pero requiere que los países se pongan de acuerdo para la protección. Nosotros, desgraciadamente, esto no lo hemos logrado todavía. Hay mucha controversia respecto del Tratado de Nueva York, que es una especie de reglamentación de la Convemar respecto a estas especies altamente migratorias. Y lo cierto es que los pesqueros extranjeros vienen a la milla 201 y pescan prácticamente en libertad. Se calcula, fíjense en esta fotografía, es una fotografía del momento, por supuesto, que hay zafra de calamar justo en la zona frente a Comodoro Rivadavia. Pero fíjense la cantidad inmensa de pesqueros que hay en esta zona. Se calcula que hay entre 300 y 500 pesqueros de los países que mencionó el almirante Tiburek, pescando en esta zona, se van moviendo desde más al sur, al norte de Malvinas, hasta prácticamente frente a Mar del Plata. De acuerdo a donde se encuentre el calamar, los distintos tipos de calamar que se pescan en ese lugar. Para hacer un resumen, digamos, de qué significa en plata la pesca comercial argentina es de más o menos 750.000 toneladas anuales. No se puede pescar más que eso porque se estaría depredando el recurso. En los años 90 hubo un descuido en esto y provocó casi la extinción de la merluza upsi, para la cual el gobierno tuvo que poner una zona de veda permanente de la pesca de la merluza, que es enorme, prácticamente la mitad de la zona económica exclusiva frente al continente. Ahora, ¿cuánto pescamos en Argentina? Y bueno, esto es aproximadamente 1% de la pesca mundial, un poco menos. Y en dólares significa entre 2.000 y 2.400 millones de dólares de exportaciones. Bueno, pesca ilegal en la milla 201. A esta pesca que está fuera de la milla 201 la llamamos ilegal porque es una pesca no declarada, no reglamentada, y que viola muchas cuestiones legales, desde las obligaciones de trabajo con las que tienen que estar las tripulaciones, hasta la forma de reabastecerse en alta mar, el procesamiento de pescado, etcétera, etcétera. No hay un cálculo preciso de esto, pues justamente no está declarada y controlada, pero se calcula que se pierden aquí entre 1.200 y 2.400 millones de dólares anuales en exportaciones pesqueras que podrían y deberían ser argentinas. Y por último quiero mencionar acá lo que es la pesca ilegal en Malvinas, ya que se está pescando contrariamente a las leyes nacionales, con permisos de una potencia usurpadora, y podemos decir a favor de Malvinas es que hay control de la pesca, digamos, se estudia, se analizan bien las poblaciones pesqueras y se otorgan permisos para hacer una pesca relativamente racional y sustentable. Pescan unas 300.000 toneladas anuales, es decir, poco menos de la mitad de lo que pescamos nosotros, y en dólares estamos hablando de unos 100.000 millones de dólares anuales. Hay que tener en cuenta, estos datos los publica el sitio web de Malvinas. Decía que el año 2019 las islas recibieron, acá pues yo hice una traducción a dólares, 150 millones de dólares, en realidad decía 90 millones de libras esterlinas, puede ser un poco menos de 150 millones. Estos son regalías que van directamente al gobierno de las Islas Malvinas o a una población de 2.500 personas. Bueno, los hidrocarburos en la zona de la plataforma continental. Este es otro recurso soberano del mar. Estamos hablando, por supuesto, de petróleo y gas natural, que están en nuestra plataforma continental. Recientemente que la expandimos hasta 350 millas. Una importante porción del gas que consumimos nos llega desde yacimientos marinos, frente a las costas de Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes. Hay dos yacimientos nada más en las aguas argentinas. Uno que está en la boca oriental de Magallanes y otro que está frente a la bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego. Solamente en el mar argentino, desde el año 78, o creo que fue el 78, fines de los años 70, en que vino la primera plataforma, en el mar argentino se perforaron 400 pozos.
Yo, digamos, no tenía un punto de comparación, saber si era mucho o poco lo que se había perforado. Estamos hablando de un lugar donde se buscó de más o menos casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Para tener una relación de esto, me busqué en la Secretaría de Energía y encontré que en el yacimiento de Vaca Muerta ya se llevan perforados 2.000 pozos, en lo que lleva existencia este yacimiento. Bueno, sacar gas y petróleo del mar es bastante difícil, ¿no? Acá se puede ver la plataforma de Hydra Norte, de Total Austral. Este es un remolque de una plataforma. Y esto es un esquema viejo ya, porque ya creo que hay otras plataformas funcionando, de cómo funciona el río Curren y Cañadón Alfa. Esto es en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Como les decía, perforar un pozo en el lecho marino es costoso, requiere tecnología adecuada. No siempre está disponible esa tecnología, sobre todo cuando se trata de grandes profundidades. Estas son todas plataformas, las nuestras son todas plataformas apoyadas en el fondo marino. No tenemos ninguna perforación así en grandes profundidades de mar, como desarrolló mucho Brasil, ¿no? En años anteriores. Malvinas no se quedó atrás, y realizó una serie de licitaciones de sus yacimientos, y la verdad es que encontraron reservas por aproximadamente de 12 y 13 mil millones de barriles de petróleo. Y si multiplicamos por $50 el barril, no sé ahora el día de hoy cuál es la cotización, anda alrededor de 40, $50. Vamos a suponer que ha llegado hasta $100 la cotización. A este precio serían unos 600.000 millones de dólares, constituye más de un PBI argentino. Bueno, ¿cuántos más petróleo y gas hay en los 5.800.000 kilómetros cuadrados de mar argentino que nos relató el almirante Tiburek? No lo sabemos. Por ahora nos quedamos con los 400 pozos que hicimos en el mar. Una cuestión a tener en cuenta es que en el mundo la extracción de petróleo marino significa aproximadamente entre el 30 y el 40% del consumo de hidrocarburos. La extracción de hidrocarburos mundial se realiza en yacimientos marinos. Bueno, ¿y cuáles son los recursos futuros? Esto que describí hasta ahora es lo que se está explotando mayormente, ¿no? Hay otros recursos que se podrían mencionar, pero digamos que esto es lo que hoy en día se está explotando. Hay otros recursos, algunos que ya pueden explotarse, otros que sabemos que existen, pero que todavía no disponemos de las tecnologías. Y es tan extenso el territorio y al paso que avanzan las ciencias y tecnologías, seguramente van a aparecer muchos más con el paso del tiempo y, por supuesto, con el esfuerzo de los argentinos. Voy a mencionar algunos de los que ya sabemos que existen y que podrían explotarse. En lo que respecta a la pesca, el mundo está yendo hoy en día hacia la acuicultura, es decir, a la cría de peces, moluscos y crustáceos, digamos, domesticado o hecha a propósito. ¿Cuánto creció esto? Bueno, desde los años 50 hasta nuestros días, que empezó esto a gran escala, fue aumentando de manera, en proporción geométrica, llegando a nuestros días prácticamente la mitad del pescado que se consume en el mundo hoy en día, un poco menos de la mitad, es proveniente de la acuicultura. Para tener una idea, perdón, se me escapó acá Chile, por ejemplo, exporta unos 4.500 millones de dólares, repito la cifra por si no se entendió bien, 4.500 millones de dólares, o sea, el doble de lo que nosotros exportamos de pesca salvaje, Chile lo exporta en acuicultura. Fundamentalmente el salmón, ¿no? El salmón noruego. Para tener una comparación, Argentina, ¿cuántas toneladas produce? No exporta nada de lo que produce la acuicultura. ¿Cuántas toneladas produce? 2.600 toneladas en 2019, y esto va barranca abajo, en declinación desde el año 2013, 14 hasta ahora prácticamente bajó a la mitad. La pesca, además hay que tener en cuenta que la pesca comercial está agotando los caladeros. Esto es prácticamente una cosa inexorable. Nos vamos a quedar sin peces. Se está ocurriendo en muchos lugares en el mundo. Y así como la ganadería desplazó a la caza salvaje,
la acuicultura está desplazando a la pesca salvaje. Y esto es definitivamente el futuro. En recursos potenciales, energías, bueno, por supuesto, la extracción de hidrocarburos costa afuera. Esto tuvo un crecimiento también muy grande en los últimos años, y se han llegado a tecnologías que permiten extraer hidrocarburos prácticamente de cualquier profundidad en el mar. Aparece otro componente que son las energías marinas. Y acá las listé nada más para conocerlas, las que generan las olas, las que se llaman bimotriz, la mareomotriz, que es por mareas y corrientes marinas, la química, que utiliza diferencias de salinidad, sobre todo en desembocaduras de grandes ríos, las térmicas también por diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo, la eólica marina, que está muy desarrollada, que es, digamos, son molinos de viento como los que vemos en tierra, pero instalados en el mar, está muy desarrollado, sobre todo en Europa del Norte. Biodiesel también a partir de algas marinas. Y bueno, en un estudio que alcancé a leer, la energía mareomotriz, en particular, se calcula que puede generar megawatts como para que valdrían unos 900 millones de dólares anuales. Los datos que tengo están desgraciadamente hechos en pesos argentinos y nunca sabemos cuánto vale el peso, así que lo traduje en ese momento a valor dólar y esto me daba en cuanto a valor dólar. Bueno, otro recurso es el tema de las fosforitas, minerales que hay en el fondo marino que pueden ser utilizados como fertilizantes, esto para alimentación futura, para los cultivos, para dar, bueno, no me sale la palabra ahora. Otros minerales también, nódulos polimetálicos, que sabemos que se encuentran en nuestra plataforma continental, pero que todavía no se tienen las tecnologías para extraerlos. Y otros que no se conocen que aparecerán en el futuro. Esta es una foto de un nódulo polimetálico, esto es una fosforita. Esto para el abono, digamos, de los cultivos. Bueno, para todo esto, para que todo esto sea posible, es necesario digamos, que haya investigación, ¿no? Nosotros hacemos investigación pesquera, tanto el INIDEP, que es el Instituto Nacional, con los institutos provinciales hacen investigación, las empresas petroleras por concesiones también hacen investigación, y también el CONICET, con el Servicio de Hidrografía Naval, también se hacen investigación. Pero esto es crucial, ¿no? Es decir, poder tener las tecnologías y el conocimiento de las cosas que nos puede proveer el mar. Bueno, vamos a ver ahora entonces a qué conclusiones llegamos con todo esto, ¿no? Al comenzar la exposición, el almirante Tiburek mostró este mapa oficial que está muy bien hecho. Por primera vez se muestran bien claramente los límites del mar territorial, los lugares donde hay aguas interiores, como el Golfo San Matías o el Golfo de San Jorge. Se señala perfectamente el límite de la zona económica exclusiva, el límite exterior de la plataforma continental, tanto para las islas Malvinas, Sandwich, Georgias y del sur, la Antártida, etc. Ahora, ¿cuál es la realidad de esto? Este mapa es muy lindo y podríamos ponerlo, si habláramos de estrategia, como un fin. El fin que tiene la Argentina es obtener estos espacios. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la primera realidad es que esta porción, que prácticamente constituye un tercio de la plataforma continental y de los, digamos, dominios marítimos argentinos, está bajo el control y la ocupación de una potencia extranjera, del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y este otro espacio es un espacio que está bajo el Tratado Antártico, donde las pretensiones de soberanía y explotación de recursos están todavía muy limitados. Así que lo que nos queda acá es esta porción con la discusión acá con Chile en esta pequeña parte. Esto es aproximadamente un tercio de esos 5.800.000 kilómetros cuadrados que reclamamos con todo el derecho como argentinos. Bueno, y yendo ya a las conclusiones, la primera que deberíamos decir es que tenemos que estos 5.800.000 kilómetros cuadrados que reclamamos como nuestros, pero solamente tenemos una tercera parte bajo control. O sea que esto es algo para el futuro.
Otra conclusión es que el mar argentino está poco desarrollado. Un poco porque no tenemos las tecnologías, porque no tenemos los capitales, o porque creemos que no lo necesitamos. Hay riquezas potenciales en el mar que esperan ser aprovechadas, y eso requiere del ingenio y la tenacidad y las ganas de los argentinos de poder aprovecharlas. El mar plantea nuevas fronteras nacionales, como bien se refirió el almirante Tiburek. No solamente nuevas fronteras nacionales, son nuevas fronteras para el mundo entero, para la comunidad internacional. Son fronteras que no solamente deben ser defendidas, sino que en algunos casos hasta hay que determinarlas. La defensa del mar requiere más recursos para ser efectiva. Y esto se relaciona con la primera conclusión. Tenemos un mar de 5.800.000 kilómetros cuadrados. Si queremos hacer efectiva esta soberanía, con presencia, con control y con vigilancia, necesitamos recursos, necesitamos medios que acompañen a esta finalidad de soberanía y que hagan de esta pretensión de soberanía algo racional. No hay nada más irracional que sostener fines que no pueden ser apoyados con medios. Y para eso necesitamos medios. El mar argentino necesita ser vigilado y controlado. Y bueno, la última conclusión es que el futuro argentino, y esto es una visión personal, espero que compartan, está para mí en el mar. El mar está lleno de oportunidades que se contraponen un poco a esto de que el mar no está poco desarrollado. Es decir, está todo por hacer, está esperando que los argentinos lo aprovechemos. Y creo que es responsabilidad de esta generación de argentinos consolidar nuestros derechos y dejar para la posteridad las inmensas riquezas que depara nuestro mar. Bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, almirante Cal. Creo que fue, como anunciamos, como anticipamos, a vuelo de pájaro, pero sumamente interesante para comenzar a generar conciencia, sobre todo en la sociedad civil o aquel que no acostumbra a leer titulares que hagan referencia a estas cuestiones o a defensa nacional, ¿no? Que está claramente vinculado. El potencial creemos que es enorme y está a la vista, y el costo de oportunidad también, de lo que hacen países inclusive con menos recursos que nosotros, pero generando divisas tremendamente importantes para el desarrollo económico de cada uno de esos países. Nos han llegado algunas preguntas a través de este chat, ahí veo que están llegando más, y a través del mail de Foro de Defensa. Voy a trasladar alguna de ellas, le pido tanto a Guillermo como a Carlos ser lo más breve posible. La primera pregunta para el almirante Tiburek: si puede explayarse sobre el inconveniente con Chile respecto del trazado de los nuevos límites de la plataforma. Hay una pequeña porción que está debajo del Tratado de Paz y Amistad con Chile, donde figura la plataforma continental argentina. Con esto no quiero decir de que haya un conflicto, ni que haya una presentación chilena por este tema, pero conociendo que luego está el Tratado Antártico debajo y que hay sectores que se superponen, solayan, y es muy difícil determinar si esa pequeña porción de la plataforma va a ser de soberanía argentina o de soberanía chilena, es de esperar que algún reclamo aparezca. A eso se refiere mi comentario. Bien, gracias Guillermo. Vamos a la segunda pregunta. Cualquier militar comprende la importancia de nuestro litoral marítimo, pero creo que nuestros líderes políticos no tienen conciencia de ello. ¿Cómo hacemos para que tomen conciencia? Yo tal vez hago un paréntesis antes de darle la palabra al almirante Cal. Bueno, este es un pequeño granito de arena, ¿no?, en esa dirección. Es tratar de influir un poquito en la agenda política.
si se quiere, y a veces es a través de la sociedad civil. Cuando la gente empiece a notar la importancia que tiene un asunto como este, bueno, claramente la clase política o la dirigencia política no va a tener más remedio que tomarla con mayor atención o con mayor seriedad de como se ha venido tomando hasta ahora. Carlos, no sé si querés agregar algo a esta pregunta. Sí, yo en la época que estaba en actividad, no sé ahora qué sucede, se llevaba siempre al subsecretario de Pesca o autoridades diversas a hacer algún vuelo en el momento que había la zafra de calamar, y para mostrarle lo que lo que son esas verdaderas ciudades flotantes que se forman en los lugares donde se pesca el calamar en el mar argentino. Porque es realmente una escena impresionante. Uno va volando y empieza a ver a muchos kilómetros de distancia, empieza a ver ya el resplandor de los focos de esos buques pesqueros, y es realmente impresionante, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer esto? Tomar conciencia. Yo creo un poco que hay que hacer difusión de estas ideas, y después invitar a navegar a nuestros legisladores y autoridades, llevarlos a navegar y mostrarles cómo es el mar argentino, lo que es la inmensidad del mar argentino, que a veces no se comprende, uno se queda con la idea de lo que ve desde la costa de Mar del Plata. Y el mar argentino es una cosa inmensa. Piense que la distancia que hay entre la costa y el límite de la plataforma continental es la distancia que hay de acá a Mar del Plata. Es una inmensidad enorme, y que además es de difícil control, porque requiere de una presencia permanente, cosas que nosotros no podemos sostener. Lo único que hacemos es cada tanto enviar un vuelo, un buque a hacer un control, una patrulla, y nada más. Y hay otros métodos para hacer el control. Hoy en día el control que usa la prefectura fundamentalmente es el control lo que se llama el AIS, es el control satelital de los buques, pero los buques, estos piratas, de estas flotas que vienen a pescar a la milla 201, apagan el AIS y nadie los detecta. Si la única forma de detectarlos es estar ahí presente. Si requiere presencia, hay que estar en el mar, y hay que estar permanentemente en el mar. No se puede estar cada tanto, ir a una patrulla una vez por mes a ver qué pasa, no. Tiene que ser permanente, y para eso hacen falta medios. Aviones, barcos, radares costeros, satélites, en fin, todo lo que haga falta para poder controlar el espacio marítimo. Gracias, Carlos. Para el almirante Tiburek, habida cuenta que hoy se cumplen 79 años de la creación de la flota mercante del Estado propulsora Delma, ¿cuál es su parecer en recrear en el siglo XXI algo parecido, como la flota fluvial del Estado? Básicamente, como fomento a las vías permanentes de comunicación y comercio. ¿Cuáles serían las amenazas y desafíos de un emprendimiento de esta naturaleza? La pregunta es sumamente interesante y un poco complicada de responder, porque los actores que en estos momentos se encuentran en lo que es el ámbito privado, más algunas restricciones del punto de vista político, y estoy hablando del armador por un lado, que es el que invierte, el astillero, que es el que tiene que construir, el sindicato con lo suyo, más todos los requerimientos que el Estado Nacional le pone a lo que significa tener una bandera, o sea, el pabellón, usar el pabellón argentino. Al armador se le hace muy complicado sostenerlo en el tiempo. Debería haber una flexibilización en leyes que afecten a un conjunto de actividades, como para que la bandera argentina crezca, permanezca más en la hidrovía, sin convertirse en una bandera de conveniencia, como en este momento podemos considerar, con sus limitaciones, a la bandera del Paraguay, o como es la bandera de Panamá. O sea, requiere un trabajo conjunto y muy, muy importante como para poder volver a tener una ELMA o una fluvial como teníamos en su momento oportunamente, ¿no?
Para el almirante Cal, la energía mareomotriz posee mejor potencial de la eólica o la energía solar. Bueno, yo no soy un experto en energía y no sé exactamente a qué se refiere con potencial. Si es digamos, la posibilidad de generar energía y hacerlo en forma, digamos, de la misma forma que se produce la energía eólica. Si cuando hay viento hay energía, a veces cuando hay viento no hay demanda de energía, entonces ahí se producen problemas de suministro de este tipo de energía. Con las mareas supongo que pasará lo mismo. Lo que no podemos hacer es no intentarlo. Es decir, Argentina no puede no tener un emprendimiento para aprovechar las mareas en nuestra Patagonia, que tenemos diferencia de marea de 8 o 10 metros. Eso es lo que no podemos. Se hablan, por ejemplo, de un emprendimiento de utilizar las mareas entre el Golfo San José y el Golfo Nuevo. Yo esto lo vengo escuchando desde que soy guardiamarina. Y nunca se termina de concretar. Hay alguien que diga, vamos a hacer la inversión en esto, a probar a ver si funciona. Todos estos tipos de energías son en general energías complementarias, es decir, se usan, se integran al sistema nacional y se van utilizando a medida que aumenta la demanda digamos, se va regulando la oferta y la demanda y se van utilizando. Pero lo que no podemos hacer es no probar, no desarrollar, quedarnos dormidos, eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que despertarnos y empezar a hacer las cosas, argentinos a las cosas, como decía Ortega y Gasset. Aprovecho que estás enchufado. Ahora que estás enchufado, Carlos, te traslado la siguiente. Desde el año 2000, que fue ratificado por la Argentina y aprobado por el Congreso Nacional mediante la ley 25290, el Tratado de Nueva York, no se ha hecho nada. ¿Considera que se podría formar una organización regional de pesca del Atlántico Sur similar a la formada para el manejo del calamar en el Pacífico? Esa es una pregunta muy interesante y que ha desatado mucha polémica. Yo creo que lo que no puede hacer Argentina es no hacer nada, que es lo mismo que pasa con la energía undimotriz, mareomotriz. ¿Cuál es el problema? La Argentina es firmante y ratificante de un tratado que se llama Tratado de Nueva York, y es una suerte de reglamentación digamos, de qué hacer, cómo interpretar la Convención del Mar en lo que se refiere a especies altamente migratorias. Digamos, Argentina no solamente ratificó, sino que la ley esta fue al Congreso Nacional y fue ratificado por ley del Congreso Nacional. Y no fue presentado ante las Naciones Unidas. Es una cosa muy curiosa, pero bueno, sucede así. De hecho, tiene detractores enormes de esto y tiene quienes lo apoyan. Los detractores dicen que este tratado mete, por empezar, a los países ribereños para tratar de solucionar ese problema, y dentro de esos países ribereños, para nosotros, desgraciadamente, aparece Gran Bretaña. Y la Argentina no quiere que Gran Bretaña sea un estado ribereño, porque eso indicaría que estamos aceptando que tienen soberanía. Entonces, eso es inadmisible. Y por otro lado, aparecen en el tratado, digamos, que pueden participar digamos, del armado de estas organizaciones internacionales para protección de estas especies, pueden participar los países de las banderas que operan en esta zona. Entonces, que dice que eso sería una entrega de soberanía y que, bueno, en fin, hay una serie de argumentos que podrán ser válidos o no. La verdad que yo no tengo exactamente una respuesta precisa para dar. Ahora, lo cierto es que lo que se está haciendo ahora es lo peor que puede pasar, no hacer nada. Y lo que está pasando es que los estados de bandera de los buques que van a pescar fuera de la milla 200, en la zona argentina, están tomando la iniciativa, se están arreglando entre ellos para regular la pesca en esta zona. Es decir, están conversando España con China para ver, las empresas de España y de China para ver cómo regulan la pesca en la milla 201 argentino. Esto es inadmisible, absolutamente inadmisible, no hacer nada. Entonces me parece que formar un convenio internacional de los países, digamos, involucrados en esta cuestión,
y poner freno a la depredación del recurso, sobre todo el calamar argentino, frente a las costas nuestras, más allá de la milla 200, es un deber inexcusable del Estado Nacional, que ya tendría que estar trabajando en esto. Yo sé que algunos sostienen que debería formarse, debería respetarse lo firmado y deberían hacerse los acuerdos. Y yo en eso estoy de acuerdo, deberíamos hacer algo que no estamos haciendo. Esa es la verdad. Y lo que lo están haciendo es se van a terminar quedando con nuestro calamar y regulando ellos como quieran nuestros recursos de pesca. Bien, No y a sé propósito de esto, para el almirante Tiburek, ¿cuáles son las posibilidades técnicas reales de control de la pesca en la milla 201 para nuestro país o cualquier otro, teniendo en cuenta que se trata de alta mar, y cuál es la situación de la ampliación del puerto de Montevideo? Bueno, con respecto a la milla 201, el control se puede realizar, pero no es desde el punto de vista para impedir de que el pesquero esté pescando, o sea, el buque potero esté haciendo su tarea. Uno lo que puede hacer es un relevamiento, dado que es prácticamente alta mar y los recursos de la milla 200 para afuera, o sea, la milla 201, como mencionó recién el almirante Cal, no están bajo la administración soberana de la República Argentina. O sea, uno puede hacer un relevamiento de la cantidad de buques que hay. También, si quisiera la Argentina, podría autorizar a los buques pesqueros propios a ir a pescar también en la 201. O sea, eso no habría inconveniente que no solamente estén los chinos, los coreanos y los españoles, sino que también estuvieran buques argentinos pescando. El tema que entraría en conflicto con las regulaciones propias de cada una de las provincias, con las épocas de veda y todo lo que uno maneja dentro de una regulación estatal. Y con respecto a la ampliación del puerto de Montevideo, el puerto de Montevideo hace tiempo que está intentando ampliarse, es algo que a la larga lo van a terminar haciendo. Eso va a permitir que mayores contenedores de los que hoy están llegando fluyan hacia ese lugar. El puerto de Montevideo hoy por hoy es el puerto donde el Paraguay lo está utilizando como puerto de salida al mar, o sea, la carga paraguaya navega por todo el fluvial, no para en Buenos Aires, va directamente para Montevideo, o sea, es un puerto containero paraguayo, por llamarlo de alguna manera. Tanto de salida como de regreso. Uno aprecia tranquilamente cómo van y vienen embarcaciones con contenedores, con carga de contenedores, y estos contenedores pueden ir llenos o vacíos, o sea, utilizan las dos alternativas. Tal vez en la Argentina no sería mal pensar en el canal Magdalena, que en algún momento se propone y cada tanto se saca, de tenerlo como alternativa, por lo menos para diversificar la entrada, y no hacerla, sino a través de Montevideo, sino hacerla directa. Bien, Guillermo. Bueno, tenemos preguntas más referidas a la necesidad o no de un portaaviones en este contexto, si es útil a estos efectos, digamos, también, ¿no? Del control sobre lo que se está haciendo referencia. Otras referidas a con qué medios contamos para justamente ejercer la soberanía en el Atlántico Sur. Teniendo en cuenta el fin del Tratado Antártico, ¿se piensa actualmente en una hipótesis de conflicto, dado que seguramente los países que actualmente tienen bases en las mismas reclamen territorio como propio? ¿Puedo responder yo? Por supuesto. El Tratado Antártico se creó durante la Guerra Fría justamente para sacar a la Antártida de los conflictos internacionales. Esa fue la finalidad. Después del Año Geofísico Internacional, no me acuerdo exactamente las fechas ahora, se creó el Tratado Antártico, que puso, digamos, puso coto a los reclamos
de soberanía que se iban presentando en ese momento y para que no se convirtiera la Antártida en otro territorio más de conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ese tratado dura todavía, creo que quedan 40 años más, el tratado, y estamos lejos todavía digamos, primero de que existan, bueno, diría lejos, pero no son tan accesibles las tecnologías que permitirían explotar los recursos que se podrían explotar en la Antártida. Disputar la soberanía, nosotros, digamos, estamos justo en un sector en el cual también está disputado por Chile y por Gran Bretaña. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos, China y Rusia estén de acuerdo con que Gran Bretaña, Argentina y Chile se disputen ese sector. Así que, digamos que no es tan directo que va a terminar el Tratado Antártico y nosotros nos vamos a quedar con ese pedazo de Antártida. No es así de directo. Que va a ser una zona de conflicto dentro de unos años, cuando el tratado, si es que se respira aire de no renovar el tratado, no me cabe ninguna duda, va a ser una zona, digamos, de conflicto, no necesariamente digamos, de utilizar las armas de fuego para matarse unos a otros, sino estamos hablando de una cuestión estratégica, ¿no? Que hay que resolver, un problema estratégico muy serio que hay que resolver. Pero yo creo que en este momento ni siquiera se contempla como un conflicto, ¿no? Por lo menos únicamente en el nivel académico se puede estar analizando, pero no a nivel de los estados, muy, muy difícil. Bien, acá, bueno, me llegan otras preguntas al mail, pero más referidas a los enganches del almirante Cal en portaaviones y sobre su experiencia en la Guerra de Malvinas. Eso sería irnos mucho de tema. También hay una recomendación de Alfredo Gaido, que acá sugiere por qué no habilitamos los micrófonos para poder hacer más dinámica. Esa es la idea. A partir de la próxima charla, por supuesto, vamos a, como verdaderos foristas, para que todos nos organicemos bien y establezcamos desde el comienzo las pautas para que no sean preguntas eternas. Pero sí, Alfredo, está previsto para el próximo encuentro que, por supuesto, pueda haber un diálogo y un ida y vuelta, por supuesto sabiendo que el que tiene que cortar se va, pero no queríamos hacer algo demasiado extenso. Le queremos agradecer muchísimo por el encuentro, por la asistencia a las autoridades que están hoy presentes, legisladores, autoridades navales, personas con mucha experiencia. Para nosotros es muy importante. Aprovecho entonces, Carlos y Guillermo, para invitarlos a los próximos encuentros que tenemos previsto, por lo pronto los próximos 3, que los títulos son una visión sobre el planeamiento en la Guerra de Malvinas. Luego vamos a estar la semana siguiente con el ataque a la fragata Argonaut, el ataque del 21 de mayo de 1982, y la problemática fronteriza argentina. Esas son las 3 fechas que tenemos programadas, que ya les va a llegar la información por mail y la vamos a estar publicando en la página de Foro, en Facebook, en las redes, así que desde ya va a ser un placer poder contar con ustedes. Y otra característica del Foro, como decía Carlos, este espacio Nobel, este espacio que va constituyéndose, bueno, tenemos muchos miembros que se van sumando y queremos aprovechar esta ocasión para que ustedes también nos hagan llegar aquellos temas que les interese tratar. Vamos a tener básicamente 3 ejes en lo que tiene que ver con comunicación. Estos temas, esta agenda, temas de coyuntura, temas de gestión, temas de interés general, siempre vinculado a la geopolítica, a la defensa nacional desde ya. Vamos a tener, por supuesto, el capítulo Malvinas. Para nosotros es un deber, una obligación. Hay un deber moral, así como está el valor estratégico del mar argentino, tenemos un deber moral también, por ejemplo, con el mar argentino, con los 44 del San Juan, con los náufragos del Belgrano y tantos otros. Y tenemos otro capítulo que lo llamamos Defensa de la Historia. Entonces también vamos a estar seleccionando personajes y hechos históricos que nos interese particularmente para compartir y debatir, y mesas redondas y mesas de debate.
A estos espacios está invitado, por ejemplo, desde el ministro de Defensa actual hasta todos los que componen la Comisión de Defensa, tanto en senadores como diputados. Les reitero, esto no tiene, es un espacio apartidario y lo que pretende es pensar la defensa para adelante, con la seriedad que el tema requiere, pero atrevernos a pensar no la defensa que tenemos, no como somos, sino como deberíamos ser. Ese es un poco el objetivo que nos hemos propuesto. Así que, no sé si quieren agregar algo, Carlos o Guillermo, antes de cerrar. Respecto del portaaviones, que alguien preguntó por ahí, yo no soy imparcial con el portaaviones. Fue mi vida naval, mi vida como aviador naval fue el portaaviones, y creo que es un instrumento del poder naval que la Argentina no debería resignar de ninguna manera. La Argentina tiene que tener un portaaviones. Hablar de portaaviones hoy en día, digamos, con los recursos que tenemos es una fantasía, pero creo que así como pensamos que tenemos que tener aviación de caza, supersónica, y que tenemos que tener tanques de guerra, tenemos que tener un portaaviones en la Armada Argentina. Ese es mi pensamiento. Clarito. Bueno, siendo entonces ya prácticamente las 7:30, les agradecemos una vez más y los estaremos convocando al próximo encuentro. Muchas gracias por haber participado.